Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción y nos trae a Onmyoza con Izuna Otoshi. Esto es un directo de 2018. Bueno, a ver, Onmyoza lleva más de 2 décadas construyendo una identidad única, mezclando heavy metal tradicional, a veces con power metal, con hard rock y todo esto con mitología, folclore, imaginario sobrenatural japonés, así que bueno. Izuna Otoshi forma parte del concierto Hado Seibu. Bueno, es un directo potente escénicamente, así que bueno, yo creo que van a demostrar de sobra porque es una de las grandes referencias del metal japonés. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno, ya solamente con este comienzo, ya a mí me han ganado totalmente, pero totalmente. Em, es increíble cómo interpreta esta mujer, cómo se mete en el papel. Bueno, a ver, cositas que quería comentar ya desde el inicio, que son las guitarras. La guitarra me parece a mí, bueno, las guitarras me parecen brutales. A ver, em, Maneki ya me ha ganado con ese carácter heroico de la canción, un riff muy definido. Ya está ahí haciendo parte del solo, no va a ser el solo principal seguramente, pero esa intención melódica, esa forma de tocar, esa forma de utilizar la púa, muy limpio en los fraseos, pero con mucha energía que ya te da el tono de la canción, ¿no? Karukan igual, ¿no? Tienen como esa base armónica, esa capacidad de empujar hacia adelante el sonido, tener esa fuerza tan característica de un Mioza, eh, un palm mute extremadamente sólido, y bueno, detrás con la batería, ya con el bajo y todo lo demás, pero esa fuerza de las guitarras al principio ya para mí me han ganado. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora empieza Kuroneko a cantar con esa forma de interpretar, que es una de las voces evidentemente más reconocibles del metal japonés, porque tiene esa extraña combinación de potencia, limpieza, expresividad, em, lo hace todo tan bien, su emisión siempre es muy estable y de pronto se mete en el papel tanto que casi se transforma, ¿no? Deja de ser ella y para ser el personaje. Ni que decir tiene que tiene muy buen apoyo a la hora de respirar, su control técnico, la afinación y todo lo demás. Canta con una claridad sobrenatural y bueno, me parece espectacular. Cualquier cosa que diga de ella es poco. Venga, vamos a retomar.
Bueno, Matatabi brutal en ese relevo. En cuanto a la voz, ese preestribillo que él da el pie, bueno, el bajo es un verdadero eje de la canción, no se limita a doblar la guitarra, hace líneas con personalidad, muy fuerte en el ataque, porque toca con púa casi siempre, que le he visto yo, y va reforzando la modulación, tiene presencia, tiene autoridad, tiene equilibrio. Y claro, cuando canta él, pues añade esa dimensión épica muy característica de Omioza y genera el contraste perfecto con la voz principal, ¿no? De Kuroneko y va aumentando el dramatismo de la interpretación. Por cierto, la letra, Izuna Otoshi toma su nombre de una técnica legendaria asociada al espíritu zorro Izuna, convirtiéndola en una metáfora del enfrentamiento entre la voluntad humana y las fuerzas sobrenaturales. La letra habla del poder, del destino, de un combate espiritual más que violencia física y utiliza pues imágenes del folclore japonés para representar esa lucha interior. Em, bueno, lo dicho, desde los primeros compases queda muy claro que es es un tema exigente, es un tema que transmite la sensación de rapidez, de precipitación. Pero claro, las guitarras trabajando como trabajan en paralelo, ¿no? Las armonizaciones, las pequeñas respuestas melódicas, la sección rítmica ahí empujando, ¿no? Es un directo que, bueno, tiene un sonido denso pero se escucha todo perfectamente. Es difícil, ¿no? Es una composición muy cargada de, de muchas pequeñas cosas, pero tiene mucho impacto. A mí me está gustando mucho. Además, lo hacen siempre de una manera súper natural. A ver, no hay sensación de estar viendo músicos preocupados por la técnica, ellos se van dejando llevar, eso ya lo han superado y se dedican de lleno a lo que es ya el sentir, el dejarse llevar por la canción. Muy bien, venga, vamos a continuar. いずれ友のし大きくなりせばいっそ曲がれてしまえそれはまた叶うかもされど無情にひどくやっちゃうなはみ出し滅びのままに Bueno, ese solo ha tenido de todo, porque empezaba de una manera melódica, es decir, cuando yo digo un solo melódico me refiero a que parece que que la guitarra está cantando la melodía, está haciendo una segunda voz, pero con la guitarra. Luego se ha dedicado ya a hacer algo más técnico, como el sweep picking, ¿no? Es ese barrido de notas. Y luego ya se ha dedicado a armonizar uno con otro. Eh, de vez en cuando ha utilizado un bending, el estirar la cuerda hacia arriba, ¿no? Em, de forma expresiva, pero oye, muy bien. Y ese tapping súper bien ejecutado, ¿no? Es decir, cuando golpeaba directamente con los dedos, con los dos dedos en el diapasón, em, que son dos guitarristas realmente buenos. Y tienen la suerte, ¿no? Mioza de contar con ellos, tanto con Manekin como con Karukan. Y bueno, em,
claro, a todo esto hay que añadir, pues, teclado y batería que están añadiendo, pues, muchos matices. La batería, por ejemplo, me parece, primero, que es difícil alternar esos patrones de doble bombo con los cambios de acentuación y todo lo demás sin perder la intensidad. Preciso, una precisión impresionante. También hay que destacar el cómo juega con los platos, con la caja, ¿no? Cada golpe parece colocado para reforzar la narrativa musical. Así que, bueno, em, todo muy bien. Me gusta todo lo que estoy oyendo y una actuación realmente sobresaliente. ダメなりせば全て飲まれてしまえそれはまた叶うとされど真珠のにやけにがちょもな覚悟の忘れがたみ雷の中マシンに走るは二度と帰らぬ想いそれが今はかけるものさらば人のに触れたは魂があの手に焼かれて落ちる Brutal, absolutamente genial. Em, claro, eh, representa perfectamente todo lo que hace especial a esta banda, ¿no? Em, Cositas que comentar. Pues, claro, es, es que esta banda es una combinación difícil de encontrar, ¿no? Porque tiene su parte virtuosa técnica, tiene las composiciones son muy elaboradas, las letras, ni te cuento, que además suelen utilizar japonés antiguo, la tradición, el heavy clásico, siempre tienen mucha personalidad. La puesta en escena es impresionante, así que bueno, brutal. Gracias Ichiro por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.